Ok, listo. Ponme mi pantalla, ¿verdad, Sara? Sí, perfecto. Ok. Bueno, gracias, Sara, por darme la oportunidad de hablar de mi obsesión más grande en esta vida, que es el cine. El día de hoy quiero hablar de ustedes un poquito más del cine, más que como una fuente de entretenimiento, el cine como un arte, como un espejo de nuestra sociedad, más que nada. Les hablo un poquito de mí. Los que me conocen saben que yo siempre que puedo estoy viendo una película. A diferencia de la otra gente que agarra las películas y las ve cuando se van a acostar a dormir, o cuando tienen un viaje largo, o cuando están enfermos en la casa, yo siempre que tengo un chance veo una película, no importa que sea la segunda o la tercera vez que la veo. Pero desde chiquito siempre veía el cine como entretenimiento, como la mayoría de la gente. Me iba al cine a ver la última película de Avengers o la última película de Harry Potter. El punto es que estaba para desaparecerme 2 horas del mundo y disfrutar de una película. Y no fue hasta que fui a la universidad en Los Ángeles que tuve la oportunidad de estar súper expuesto a la industria del cine y logré tomar clases de producción que realmente me di cuenta de todos los elementos que conllevan una película. Cinematografía, dirección de arte, escritura de guión, y estudiando estos elementos realmente me di cuenta que una película es mucho más que entretenimiento, que es arte digno de ser analizado. Pero comenzando con qué es arte. El arte es cuando el ser humano agarra un elemento de la realidad o de sus sentimientos y lo interpreta utilizando la imagen, el sonido o la materia. ¿Por qué se le llama al cine el séptimo arte? Bueno, básicamente, antes del Renacimiento no se conocía ni se distinguía muy bien la figura del artista, y no fue hasta el Renacimiento que se empezó a clasificar cada uno de los tipos de arte que habían, que entre ellos eran la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y la poesía y la danza. Y entonces a finales del siglo XIX, con todos los avances tecnológicos que empezaron a haber, fue que apareció el séptimo arte, que se le denominó el cine. Pero curiosamente, cuando hablamos de cine no podemos perder de hablar de todos estos otros artes, ya que en el cine siempre hemos manifestado todos estos otros artes de alguna manera, y se los voy a demostrar. Comenzando con la arquitectura. En películas como El gabinete del doctor Caligari, la película entera pasa en interiores, por lo tanto se tienen que cranear y construir todos estos edificios desde cero, demostrando que la arquitectura va de la mano con el cine casi siempre. La escultura. La escultura casi siempre la vemos en películas de ciencia ficción, como por ejemplo en Lord of the Rings, las máscaras de los orcos, que son los antagonistas principales, están hechas completamente a base de escultura. La pintura. Al igual que un pintor en una pintura organiza todos los elementos cuidadosamente para que hagan sentido, para que tengan una belleza estética, un director, con la ayuda de su director de fotografía, tienen que encargarse de que cada uno de los planos de una película tengan balance y composición perfecta. Así que se puede decir que una película son muchísimas pinturas una detrás de otra. La música. ¿Qué sería de una buena película sin una gran banda sonora? Es por eso que compositores como John Williams, que hizo Star Wars, o como Ennio Morricone, que hizo la música de Cinema Paradiso, ganaron fama mundial dedicándose únicamente a crear bandas sonoras de películas, demostrando que la música también va de la mano con el cine, y hoy en día la música es lo que le da la personalidad a la película. La literatura y la poesía. Al igual que un buen libro o un buen poema, una buena película comienza con un buen guión. Y ese guión tiene que encargarse de capturar la atención de todos los espectadores y de comunicar temas universales. Es por eso que cuando vas al cine y te pierdes por 2 horas, es por esto, es por el guión, porque el guión estuvo bien escrito y te desapareció de la realidad por un rato. La danza. La danza se le puede llamar baile, pero también se le puede llamar interpretación. Y los actores constantemente están interpretando y midiendo sus movimientos cuidadosamente para darle realidad absoluta a los personajes que están interpretando. No solamente eso, sino que tienen que asegurarse de que cada movimiento sea capturado por la cámara. Así que se puede decir que una película es un constante baile entre la cámara y el actor. Ahora, les quiero hablar un poquito de la historia del cine. La historia del cine es súper complicada, con personajes en todas partes del mundo, pero cuando estaba haciendo research para esta charla, un personaje en específico me llamó la atención y les quiero contar su historia un poquito. El año es 1895. Los hermanos Lumière revelan su último invento en París, Francia, que es el cinematograph. Básicamente era un invento que hacía realidad poder proyectar imágenes que se movieran. Las primeras películas que mostraron eran cosas súper simples y monótonas, sin tener ninguna historia y sin tener edición. Algo tan simple como un tren llegando a una estación, o como los trabajadores de la fábrica, de los Lumière saliendo y entrando de la fábrica. Y esto era todo para que el público estuviera completamente mind blown
porque nunca habían visto algo así. Eran imágenes que se movían y eso ya era demasiado increíble. Pero hubo una persona en el público, una secretaria, para ser específicos, que se llamaba Alice Guy Blaché, que se puso a pensar a ella misma cuando vio este invento, ¿por qué no usar esta tecnología para contar historias? Y fue así como Alice Guy Blaché se convirtió en la madre del cine y creó una de las primeras películas narrativas como las conocemos hoy en día, que se llama The Cabbage Fairy. Pero curiosamente, cuando hablamos de la historia del cine en clases de cinematografía y de la historia del cine, recordamos a figuras como Georges Méliès en Francia, que hizo el Trip to the Moon, o como Thomas Edison en Estados Unidos, que inventó el kinetoscopio y hacía posible a una persona a la vez ver alguna versión de una película, y fue él el que creó las primeras películas antes de que se creara Hollywood de por sí, entre ellas The Great Train y la primera versión de Alice in Wonderland. Pero por una razón, nunca nos acordamos de Alice Guy Blaché, que puede ser conocida casi como la madre del cine. No solamente se dedicó completamente una carrera al cine y fue la primera que lo hizo, sino que también fue pionera en elementos que vemos hoy en día en el cine, como los close-ups, la colorización que se hacía a mano en esos tiempos y la sincronización con el sonido. Ahora, pasemos a la parte que más me gusta de esta charla, que es 4 pasos para analizar una película. Cabe recalcar que una película es una obra de arte y por ende siempre se puede analizar de diferentes formas y tiene diferentes interpretaciones, pero a mí estos 4 pasos siempre me han ayudado como a empezar a deconstruir las intenciones de un director con cada una de las escenas en una película. Comenzando con que cada plano es importante. Esto me lo dijo una vez un profesor de cine y me voló la cabeza. Siempre escuchamos a la gente diciendo, esta película está lentísima, o esta película no sé de qué se trata, y tenemos que pensar que estas películas tienen presupuestos de millones y millones de dólares. ¿Qué nos dice esto? Que el director está a presión de usar cada una de esas tomas para contar la historia. Él no va a poner nada innecesario si no ayuda a contar la historia. Por ende, cuando vemos algo tan arbitrario como una ventana en una película, algunos pueden pensar, ¿por qué nos están enseñando esta ventana? Pero si te pones a pensar un poquito más, puedes inferir que la ventana se usa para mostrarnos algo del personaje, que se siente encerrado o que está buscando libertad, o algo tan simple como qué hora del día es. Pero el punto es que esa toma está ahí por una razón. Diferentes elementos. El cine, a diferencia de un libro o una pintura, son diferentes elementos que se forman juntos para formar una película. La edición, la cinematografía, la actuación, todas estas artes tienen personas que están especializadas específicamente en eso y son diferentes elementos que crean la película al final. El director. El director es el que se encarga de darle armonía a todos estos elementos. Es como si fuera la persona que mueve una orquesta. Básicamente, todos estos elementos el director tiene que encontrarle un sentido y llevarlo al producto final. Es por eso que siempre nos acordamos del director cuando vemos una película y es el primer nombre que vemos ahí, porque es el verdadero mastermind detrás de cada película. Y por último, ninguna toma tiene solamente un uso. Es por eso que yo siempre digo que nunca vemos la misma película 2 veces. Siempre que vemos una película por segunda o por tercera vez, nos podemos fijar en cosas diferentes. En una escena tan simple como de diálogo, nos podemos fijar en cómo está arreglada la edición o la cinematografía para realmente tratar de descifrar qué intenciones tiene el director con cada una de esas escenas. Ahora, el cine, como les dije, tiene demasiados elementos. Actuación, cinematografía, efectos especiales, pero yo les voy a compartir 3 elementos que son súper útiles para analizar una película y para realmente empezar a deconstruir todas las intenciones del director y todos esos temas que está tratando de comunicar. Comenzando con la cinematografía. La cinematografía es toda la fotografía que vemos en pantalla. Es donde coloca el director la cámara en relación con el actor y donde coloca la luz. La cinematografía tiene varios usos en el cine. Hoy les voy a hablar de algunas de las formas en las que altera una película, en especial la regla de tercios, los tipos de planos y sus significados, y otros indicadores importantes como la luz, el ángulo de la cámara y el movimiento de la cámara. Acuérdense de estas 3 imágenes. Básicamente son 3 imágenes de lo mismo. Una persona en la lluvia. Pero después de hablar de todos estos elementos de cinematografía, tratan de encontrar cuál es la intención diferente en cada una de estas fotos y cómo se diferencia cada película después de haber visto todas estas reglas. Comenzando con la regla de tercios. La regla de tercios, cuando me la dijeron en Film School, me voló la cabeza porque la empecé a ver en todas las películas y en todas las series que veía. Básicamente, la regla de tercios es una forma de balancear los elementos en una pantalla. Y lo que hace es que coloca 2 líneas imaginarias, 2 verticales y 2 horizontales, y organiza los elementos en la pantalla para que el ojo humano, que no puede ver todo al mismo tiempo, esté entrenado a qué lugar de la pantalla tiene que ver en cada momento. Básicamente, la regla de tercios nos guía a dónde quiere que se mueva nuestra mirada en la pantalla. Por ejemplo, en el caso de Jurassic World con Chris Pratt ahí arriba,
vemos que su mirada está en donde se encuentra la línea derecha y la línea superior, y el vacío de la pantalla está a la izquierda de su mirada. Por lo tanto, el director quiere que veamos de derecha a izquierda. La regla de tercios también se usa en la fotografía. En dos fotos como estas, algo tan simple como el mar, podemos inferir a través de la regla de tercios que el fotógrafo quería que nos concentráramos en dos cosas diferentes en cada foto. En la foto de la izquierda podemos inferir que el fotógrafo quería que viéramos el cielo o las nubes, mientras en la foto de la derecha, guiándonos con la regla de tercios, podemos notar que el fotógrafo le metió más énfasis al mar y al reflejo del mar. Pero la regla de tercios, como cualquier regla, se puede romper. Y lo increíble del cine es que cuando conoces sus reglas, puedes romper cada regla con una intención y creas tanto efecto y tanto poder en una película. Por ejemplo, una serie que me encanta a mí es Mr. Robot, que se trata de un hacker que básicamente tiene ansiedad social, tiene esquizofrenia, y la cinematografía constantemente nos enseña esto. Por ejemplo, en la foto de la derecha, esta es una escena tan simple como de diálogo, que usualmente hubieran encuadrado al personaje a la derecha de la pantalla y el vacío a la izquierda. Pero no, nos encuadran al personaje en el borde de la pantalla, irradiando ese sentimiento como de claustrofobia que el director quiere que sientas en ese momento, demostrando así que la regla se puede romper para crear más efectos en una película. Ahora, los tipos de plano. Cuando un director empieza a traducir un guión a la pantalla, los tipos de planos es lo primero que empieza a considerar. Estos tipos de planos, cada uno tiene una intención diferente, y básicamente son súper útiles cuando vayan a crear un video, ya sea comercial o artístico. Ayuda a comunicar intenciones específicas con cada uno de estos planos. Ahora vamos a ir desde más lejos a más cerca y ver qué intención comunica cada uno de estos planos. Comenzando con el wide shot o el plano abierto. El plano abierto es el que coloca al sujeto lo más lejos posible de la cámara. Básicamente crea una relación entre el personaje y el ambiente. Y es súper bueno para escenas en las que vemos personajes perdidos en un lugar nuevo o explorando una aventura nueva. Y básicamente, como en el caso de The Martian, vemos a un astronauta perdido en Marte, y el plano abierto te demuestra perfectamente ese sentimiento de estar overwhelmed al estar perdido en un lugar nuevo. El establishing shot o plano descriptivo. Este es otro tipo de plano abierto, pero básicamente ubica a la audiencia en qué lugar y qué día o qué hora del día estamos. Nos puede comunicar como que estamos en New York cuando vemos Devil Wears Prada, o Hogwarts cuando estamos viendo Harry Potter. Y también se utiliza mucho para escenas de transiciones, para siempre ubicar a la audiencia en dónde está pasando la acción. El master shot o plano maestro se le llama master shot porque es clave para la edición. Cuando tenemos escenas como esta en Godfather, que tenemos muchísimos personajes, el director tiene que filmar la escena entera con el plano maestro, por más de que se vaya a ir más cerca después con close-ups, porque tiene que estar bien clara la relación geográfica entre los personajes cuando se vaya a editar la película. Por lo tanto, el master shot se utiliza para filmar escenas con varios personajes de principio a fin. Ahora, nos vamos un poquito más cerca. El full shot o plano entero encuadra al personaje desde un poquito arriba de la cabeza hasta un poquito abajo de los pies. Y es perfecto para revelar detalles del personaje, como su actitud, su vestuario, cómo se maneja él mismo. Se utiliza muchísimo en comedia también, porque la comedia siempre es física. Así que la próxima vez que hagan una película de comedia, les aseguro que si se fijan, van a encontrar un full shot en algún momento de la película. El medium wide shot o plano americano. Este plano encuadra al actor desde un poquito arriba de la cabeza hasta un poquito arriba de las rodillas, y fue popularizado por los westerns en los años 50 y 60. Básicamente se utilizaba para estas escenas de confrontaciones entre los vaqueros cuando iban a dispararse, porque encuadra perfectamente el lugar donde va a sacar la pistola al vaquero. Y era tan efectivo que hoy en día todavía lo vemos en películas no necesariamente westerns, como Pulp Fiction, que lo ven aquí para los que han visto la película saben lo que va a pasar. Básicamente, el plano americano nos comunica ese feeling de confrontación y de intimidación que quería darle Tarantino al personaje de Samuel Jackson. Ahora, el medium shot o plano medio es el plano más neutral y el que más vemos en el cine, porque es el que más se parece a la vida real y a cómo los humanos ven la vida real. Se utiliza mucho en escenas de diálogo y es buenísimo para capturar la emoción del personaje sin perder su relación con el ambiente. Por ejemplo, en el caso de Titanic, el plano medio se utiliza para capturar la emoción de Jack y Rose cuando se están enamorando, pero sin perder los detalles de ese sunset que los hizo enamorarse inicialmente. Ahora, un poquito más cerca, viene el plano medio corto, que encuadra el personaje desde el pecho hasta un poquito arriba de la cabeza, y básicamente reduce las distracciones del fondo y nos revela momentos íntimos del personaje en ese momento. Como por ejemplo en el caso de Thanos, en la película de Avengers, cuando le va a chasquear sus dedos, es clave ver su emoción en ese momento.
Es por eso que deciden encuadrarlo en ese momento con un plano medio corto. Ahora, más cerca todavía, el close-up o primer plano se utiliza mucho para capturar el cambio de emoción en la actuación de un personaje. Se utiliza para capturar lo que llamamos un beat dramático, que es cuando hay un cambio en la emoción o en el estado dramático del personaje. Este es el clásico shot que siempre vemos en los Oscars cuando están diciendo las nominaciones, porque siempre muestra detalles de actuación mejor que cualquier otro tipo de plano. Y ahora, más cerca todavía, si es posible, el extreme close-up o primerísimo primer plano es el que se concentra en una facción de la cara nada más, como la mirada o la boca, y se usa para crear intensidad en una escena. Como ya les había dicho, en una película nada es sin querer. Así que cuando vemos escenas de algo tan arbitrario como el talismán del protagonista en Inception, esto es un insert shot o plano detalle que básicamente nos revela detalles cruciales para la trama de la película. Aunque no nos estén enseñando ningún personaje, este plano nos enseña algo que tenemos que saber para entender la película. Otros indicadores de cinematografía que son súper útiles son el uso de la luz en el cine. Se puede dar una charla entera de cómo se utiliza la luz en el cine, ya que es una de las herramientas más difíciles de manipular para un cinematógrafo, para una persona que estudia cinematografía. Pero con esta imagen les dejo cómo la luz afecta la emoción y el tono de cualquier escena. El ángulo de la cámara. El ángulo de la cámara es buenísimo para ver cómo el director, para descifrar cómo el director quiere que percibas a un personaje en un momento específico de la película. Por ejemplo, en la foto a la izquierda vemos a los Avengers, que son los superhéroes más poderosos del mundo, pero en este momento los vemos en un momento de vulnerabilidad, que no están en control, y notamos eso porque la cámara los está filmando desde arriba con un ángulo alto. Por otro lado, cuando vemos a un personaje desde un ángulo bajo, lo sentimos más en control, más dominante, como el caso de Joker en Dark Knight. Y por último, el movimiento de cámara es una de las cosas que más me gusta fijarme. Si todos pudiéramos filmar una película con un trípode, todos fuéramos directores, pero el punto es que cada uno descubre movimientos diferentes de cámara para revelar la historia. Y al final del día, el movimiento de cámara es como si fuera otro actor más, que nos cuenta muchísimo de cómo el director quiere que percibas la historia. Ahora, después de haber hablado de todos estos elementos, la regla de tercios, los tipos de planos, la luz, el ángulo y el movimiento, cuando ven estas tres fotografías, cómo perciben diferente la intención del director basándose en estas reglas. Si quieren lo pueden escribir en el chat, pero básicamente lo que quiero es que empiecen a notar esas diferencias en cómo se encuadra un personaje en cada escena. Ahora, el siguiente elemento que les quiero compartir es la edición. La edición es ese elemento invisible que no vemos en el cine, pero yo diría que es clave, ya que a diferencia de la cinematografía, que viene de la fotografía, o de la actuación que viene del teatro, la edición viene completamente del cine. La edición tiene muchísimos usos cuando se trata de darle personalidad y de contar la historia a una película. Comenzando con que la edición le comunica a la audiencia los detalles del personaje y la historia sin tener que recurrir a exposición innecesaria. A diferencia de un libro, que podemos pasarnos 20 páginas describiendo un lugar, una persona, estos detalles son aburridos para una audiencia de cine. Por eso, la edición inteligentemente se usa en películas como Rear Window para revelarnos detalles claves de los personajes, como que está en silla de ruedas o como que vigila a sus vecinos sin tener que darnos toda esta información en un diálogo. La edición también se usa para edición. Muchos de ustedes en algún momento de su vida han editado algo y lo han editado con una música y notan cómo le da personalidad y una energía a lo que sea que estén editando. En películas como Baby Driver se llevan esto a extremos. El director Edgar Wright pidió que todas las escenas se editaran en el set porque él quería que cada movimiento fuera completamente sincronizado con la música de la película. La edición también crea significados en comparaciones y contrastes. En el caso de The Godfather hay una escena buenísima que vemos a Michael Corleone bautizando a su hijo, pero la película decide editar este momento con escenas de actos de violencia que mandó a hacer Michael Corleone. Por lo tanto, este contraste que crea la edición nos revela detalles de Michael Corleone, de su dualidad como persona. La edición también ayuda a crear tensión, como el clásico shot de Jaws, que cortan de la víctima a la vista del tiburón y se va acelerando y nos tiene en el borde de nuestros asientos. Eso siempre se utiliza en cualquier película de horror. La edición es esa herramienta que te ayuda a estar totalmente con miedo de lo que va a pasar después. La edición también se utiliza para orquestar la acción y crear armonía en el caos. Cuando vemos películas como Avengers o como Transformers o en este caso Mad Max, hay demasiados elementos sucediendo al mismo tiempo. Actuación, stunts, efectos especiales, maquinaria,
Por lo tanto, cuando estás en el set, todo esto puede parecer caos, pero el editor es el que se encarga de crear una armonía y hacer que la audiencia pueda entender todas estas piezas que se están moviendo en una película. Y por último, la edición es un gran indicador del estado emocional de un personaje. En películas como Raging Bull, que se ganó mejor edición en los Oscars y también se ganó mejor actor para Robert De Niro, había muchas escenas que pasaban en el ring de pelea que lógicamente no puede haber diálogo. Así que Martin Scorsese inteligentemente utilizaba la edición para comunicarnos detalles del estado emocional del personaje. La edición se acelera cuando Robert De Niro está más frustrado en la pelea y así podemos saber cómo se siente el personaje en cada momento de la película. Ahora, el siguiente elemento que les quiero compartir es la dirección de arte. Si la cinematografía es toda la fotografía y lo que vemos en pantalla, la dirección de arte es cómo vistes y disfrazas todo eso que ves en la pantalla. Tiene tres elementos claves, que son el set design o el design del set, los props y el wardrobe o los disfraces. Un ejemplo perfecto que utiliza la dirección de arte para comunicarnos detalles del personaje es American Psycho, que vemos en su apartamento todas estas líneas cuadradas, todo este blanco, vemos su obsesión con los business cards, vemos su disfraz, que es un clásico suit, pero con un poncho encima para no mancharse de sangre, y así la dirección de arte nos comunica un poquito el estado psicópata que tiene este personaje desde el principio de la película. La dirección de arte tiene varios usos en una película. Nos revela detalles del personaje, crea el ambiente de una película, nos comunica nos comunica los temas que nos quiere comunicar el director, le da el tono emocional a la película, y también lo más importante es que la dirección de arte no necesariamente son estas películas de ciencia ficción como Star Wars, o como estas películas de los tiempos de antes, con palacios y dirección de arte súper impecable. La dirección de arte va a lo más simple, como los objetos están colocados en una mesa cuando un personaje va a comer. Hablemos de tres de estas formas que la dirección de arte mueve una película. Número uno, la dirección de arte crea y revela el tono emocional de la escena. Aquí vemos dos escenas de la misma película, The Royal Tenenbaum, y la dirección de arte de una vez nos comunica qué tono emocional tiene cada una de estas escenas. Por ejemplo, arriba vemos tonos más fríos y vemos menos objetos poblando la escena, demostrando un poquito así ese sentimiento de depresión y tristeza que tiene el personaje. Y en contraste con la escena de abajo, vemos colores más cálidos y vemos más elementos poblando la pantalla, demostrándonos un poquito más el estado emocional más relajado del personaje. La dirección de arte también nos revela detalles del personaje. En series como True Detective, por más que estén investigando un caso súper horrible, la habitación en donde el personaje de Matthew McConaughey pone toda su investigación nos comunica de una vez todos esos elementos del personaje que también está perturbado por dentro y por eso está tan intrigado por este caso. Por otro lado, en películas como Fight Club, cuando vemos el apartamento del protagonista, todos estos tags que vemos en la pantalla con precios y tags de IKEA nos comunican cómo el personaje se compara con estándares de capitalismo y cómo todo el tiempo lo que hace medir su valor son las propiedades que tiene en su casa. Por último, la dirección de arte nos revela y comunica los temas de la película. En un blockbuster tan simple como Jurassic Park, que son dinosaurios persiguiendo humanos, si nos fijamos en la dirección de arte, en especial en esta escena, que es básicamente el dinosaurio en su rostro proyectado, las líneas de ADN que se usaron para crearlo, podemos inferir que Steven Spielberg nos quiere comunicar temas mucho más profundos, como que el verdadero enemigo es el ser humano al explotar la naturaleza a su beneficio. Ahora, una de las cosas que más resaltan cuando se trata de dirección de arte son el uso de colores. El uso de colores no tiene un solo significado en todas las películas, sino que cada director básicamente puede utilizar el color para comunicar un sentimiento diferente. Listo. Ok, en películas como Matrix, el color verde se utiliza para comunicar la artificialidad del mundo, porque toda la acción pasa en una simulación. Mientras en películas como Brokeback Mountain, el color verde nos comunica un poquito el estado de la naturaleza, cómo nos libera y cómo nos ayuda a encontrarnos con nuestra naturaleza interior. Y así vemos cómo el color verde puede ser utilizado inteligentemente para comunicar sentimientos completamente opuestos en una película. Por otro lado, con el color rojo también se puede utilizar para crear sentimientos completamente opuestos, como en 2001 se utiliza para comunicar la violencia en el clímax de la película,
mientras en American Beauty se utiliza para comunicar más la pasión que siente el protagonista por una de las amigas de su hija. Ahora, después de hablar de todos estos términos técnicos, mi punto es que el cine siempre puede ser utilizado como un reflejo de nuestra sociedad. Si nos ponemos a ver una película como por ejemplo Parasite, que se ganó Mejor Película en los Oscars este año, sí, es una película súper entretenida y súper bien hecha, pero el punto es que comunica temas mucho más allá de la narrativa. Si nos fijamos en cosas como la producción de arte y vemos el contraste enorme que hay entre la familia pobre y la familia rica, podemos ver cómo Bong Joon-ho quiere crear conversación de la diferencia de clases sociales en el mundo. Si nos fijamos en la edición, por ejemplo, todos esos montajes tan increíbles que vemos a través de la película, podemos inferir que esta es una familia que por más que esté en una situación horrible económicamente, harían lo que sea para salir de ella. Y así, analizando estos elementos, podemos encontrar diferentes temas que la película nos quiere comunicar. Pero esto no se limita nada más a películas prestigiosas. En cualquier película bien hecha, por ejemplo, en Titanic, por más que sea una película romántica acerca de las personas que se enamoran, inteligentemente la película toca temas también de diferencia de clases sociales y del lugar de la mujer en esa época. Por otro lado, películas como Joker, que es algo tan simple como el origen de un villano de un comic book, fue utilizada inteligentemente para comunicar temas de enfermedad mental y de cómo la sociedad nos hace sentir alienados a cada uno. Ahora les quiero contar una anécdota personal, después de hablar de todos estos términos más técnicos. Yo cuando estaba en la universidad, me fui un semestre abroad a Australia, y básicamente me fui solito, sin ningún amigo, sin nada de conocido, y honestamente estaba nervioso al principio, un poco ansioso. Me acuerdo cuando llegué a ese apartment, a ese studio apartment que tenía, una de las primeras cosas que hice fue ver Into the Wild. Esta fue una película que me marcó y me ayudó tanto a shape mi experiencia en Australia, porque me enseñó 3 lecciones que todavía al día de hoy las llevo conmigo. Básicamente la película me enseñó a que más que ser fuerte, en esta vida es importante sentirse fuerte, es importante explorar tus límites, y creo que este mensaje de la película me ayudó a salir de mi zona de confort, a conocer a gente nueva en Australia, a explorar lugares nuevos. La película también me enseñó que más que la fama, más que, que el amor, más que la plata, lo más importante en esta vida es la verdad. Es alguien que te comunique las cosas como son y que te diga la verdad en esta vida, algo que es cada vez más escaso en este mundo. Y por último, por más que la película se trate de un joven que después de la universidad abandona todas sus propiedades y se va a vivir solo en la naturaleza, la película concluye con un mensaje muy lindo, que es que la felicidad solamente es real cuando la compartimos con alguien. Ese es un mensaje que llevo siempre conmigo, y básicamente lo que le quiero comunicar es que una película te puede marcar, te puede cambiar la vida si le das un chance y si la ves in the right time, in the right place. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo encontrar tu próxima película favorita? Básicamente yo les doy 3 consejos. Número 1, saber leer los medidores críticos. Siempre hablamos de Rotten Tomatoes, que esta película está en 100% Rotten Tomatoes, hay que verla. O esta película está en 40%, no hay que verla. La verdad es que Rotten Tomatoes no mide específicamente la pasión por un proyecto, sino que mide el número de directores, el número de críticos que le dan una crítica positiva a un proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Si 100 críticos ven una película y todos les dan 6 de 10, un OK, la película va a tener 100% Rotten Tomatoes, porque Rotten Tomatoes no mide la pasión de cada uno de esos críticos, miden nada más si le dieron un thumbs up o un thumbs down. Si quieren ver un poquito más la pasión detrás del rating de una película, IMDb es mucho más útil, que es un website que perfectamente balancea el peso de la crítica de los críticos y de la audiencia. Y por eso es que en IMDb vemos películas como Avengers y como Dark Knight súper bien rateadas, porque le dan peso suficiente a la audiencia para que sea más como más relatable la película y sea un poquito más reachable para el público. Y Letterboxd es una aplicación como tipo Goodreads, pero para el cine, que básicamente crea una comunidad alrededor de la apreciación del cine. Puedes seguir a tus amigos, puedes seguir a la gente que sabe más de cine que tú, y la gente hace listas, reviews, y es súper bueno porque básicamente te empiezas a empapar de las películas que quieres ver después. Otro consejo que les doy es directores, directores, directores. Siempre escucho que la gente va al cine porque quiere ver el rostro que está en el póster. Siempre hay gente que quiere la película nueva de Brad Pitt o la película nueva de Jennifer Lawrence. Y la verdad es que estos actores, con cada uno de sus proyectos, buscan extender su rango. Por ende, vamos a ver actuaciones bien diferentes de cada uno de ellos. Pero si nos concentramos en los directores, vemos más una línea en cómo ellos manipulan todos estos elementos de los que le hablé para crear cine.
Por eso es que cuando vemos el trabajo de directores como Greta Gerwig, como Stanley Kubrick, como Pedro Almodóvar, por más que cuenten historias bien diferentes una de la otra, mantienen una línea creativa en cómo cuentan esas historias. Por último, tener una mente abierta. La próxima vez que vean una película y sientan que no la están entendiendo o que está un poco lenta, denle un chance, analicen un poquito estos elementos y fíjense si notan cosas nuevas en la película, como de la intención del director o de esos temas mucho más allá de la superficie. Ya para cerrar, los quiero invitar a todos a unirse cuando quieran al Cinema Club si les gustó lo que estaba hablando. Esta es una iniciativa que tengo con mis amigos, que todos los miércoles, antes de compartir tu vida casualmente, hablamos de una película todos juntos, hablando de la intención del director, hablando de los elementos que les acabo de compartir, y creamos así una comunidad alrededor de la apreciación del cine como el arte que debería ser. Gracias.